Aurora Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro El Desterrado, organizada por Librería Española y Planeta. Participan Leonardo Valencia, María Elena Barrera, Miguel Molina Díaz y Thierry Sebastia como presentador. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy buenas noches. Miguel, María y Leonardo. Bienvenidos. Estamos en directo desde Quito, la primera Feria Virtual Internacional del Libro, edición 2020. Y hoy tenemos el agrado de recibir, se me van las palabras, a Leonardo Valencia, autor del libro El Desterrado y publicado por la editorial Sex Barral, que pertenece al grupo Planeta. Este evento será animado y dirigido por los dos autores ecuatorianos, Miguel Molina Díaz, que es catedrático y columnista, y también María Barrera. Tu segundo apellido no lo puedo pronunciar, espero que nos ayudes después, y que nos van a presentar la obra de Leonardo, El Desterrado. Este evento ha sido posible gracias al apoyo de la editorial Sex Barral, de la librería española que represento y también de la Feria Internacional del Libro. Tenemos más o menos unos 50 minutos de presentación y luego vamos a dejar al final unos 10 a 15 minutos, dependiendo de la presentación, de preguntas y respuestas del público. Por favor, adelante y bienvenidos todos. Gracias, Thierry. Mil gracias, Thierry. Quisiera iniciar esto agradeciendo a la Librería Española y a la Feria Internacional del Libro de Quito por esta oportunidad. No creo que haya una opción más grata para mí que compartir este escenario virtual con dos de mis autores favoritos y amigos muy queridos, Leonardo y Miguel. Estamos aquí reunidos con todos quienes tienen la bondad de acompañarnos para hablar de un libro extraordinario y un libro que hizo historia dentro de lo que es la literatura ecuatoriana, El Desterrado, de Leonardo Valencia. Me acompaña en esta ocasión Miguel, quien también estará hablando sobre el libro, y los dos pues estaremos también inquiriendo del autor más detalles sobre el mismo. Leonardo, quisiera comenzar este panel preguntándote sobre tu conexión con Italia. Sabemos, todos quienes te hemos leído, que El Desterrado es uno de esos libros de factura ecuatoriana que, sin embargo, tienen por escenario un país extranjero. Cuando se publicó, era en verdad algo fuera de lo común. Conocemos también que tu familia, por parte materna, vino de Italia. Tienes ancestro que se remonta a muchísimas generaciones y que también hay esa conexión no solamente familiar, sino histórica, porque el periodo en que la novela se desarrolla, tu familia estuvo ahí, tu familia sufrió del fascismo. Háblanos un poquito más sobre ello. Gracias, María. Primero, qué gusto poder saludarlo, Miguel. Agradezco a Thierry, a la Librería Española, a la editorial Sex Barral y a la Feria del Libro de Quito, que me alegro que haya salido por lo menos en virtual y creo que está teniendo bastante éxito. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes y con estos amigos tan queridos. No sé cómo esté allá el clima en Nueva York, María, debe estar haciendo mucho frío ahora, ¿no? Bueno, para un poco responder un poco tu pregunta. Sí, bueno, yo tengo una relación muy directa. Mi madre era italiana, era de Roma.
Ella se casó con mi padre cuando él fue a estudiar derecho tributario a Roma, y entonces ella vino a Ecuador el año 68. Y claro, como suele ocurrir con la mayoría de hijos con sus padres, siempre la relación con la madre tiene un afecto especial. En este caso, para mí era, aparte del apego que uno siempre tiene por la madre, en mi caso era una relación muy curiosa porque se produció una especie como de contraste muy fuerte. Mientras que yo en Guayaquil, la ciudad donde nací, no tenía familia, mi familia era nuclear, era básicamente mi padre, que ni siquiera era de Guayaquil, y mi hermana. En cambio, claro, cuando nosotros íbamos de visita a Italia, para mí era el desborde familiar. Para que te hagas una idea, bueno, tú ya lo sabes, María, pero mi madre era la última de 12 hermanos, y en Roma yo tengo pues más de 50 primos e hijos de primos mayores, o sea, es un familión enorme. Entonces, para mí había una carga emocional muy fuerte que se potenció cuando mi madre muere. Yo iba a cumplir 17 años y mi madre muere, pierdo a mi madre. Entonces, como comprenderás, se generó todo un espacio mental para mí que yo no lo tenía muy claro. Entonces, es decir, no lo tenía muy claro en el sentido que nunca había pensado inicialmente en una ficción. Me fui acercando a partir de muchos fracasos, de muchos intentos, hasta que finalmente me di cuenta que había ahí un mundo que yo tenía que escuchar sin tanta racionalización. Entonces dejé fluir eso, y eso tiene que ver justamente con ese vínculo familiar. Creo que en el fondo las novelas surgen a veces porque tratan de responder, aunque nunca lo logren, preguntas que uno se hace, y a veces también son espacios de recuperación, pero también de invitación a lo imaginario, porque esa novela efectivamente está ambientada en Roma, pero en una época en la que yo no conocí directamente. Y de hecho, hacia el final de la novela nace una niña que en principio estaría retratando o refiriéndose a mi madre, pero la novela surge en todo un escenario ficcionalizado, ¿no? Querido Leonardo, querida María, qué honor poder estar con ustedes. Yo también debo decir, dos de mis autores preferidos, absolutamente. Y sobre todo para hablar de una novela que para mí fue muy importante porque fue la puerta a la obra de Leonardo Valencia, una obra que para mí ha sido esencial como lector. Debo recordar que Al Desterrado la leí yo en Barcelona en el año 2013, justamente en mi primer contacto con Europa. Y en esa ocasión, amigos periodistas me habían recomendado que contactara a Leonardo, no necesariamente para entrevistarlo, sino para tener un contacto en Barcelona. Yo llegaba con 21 años y ese contacto devino en una amistad más que literaria, yo diría que profundamente humana, que agradezco y que valoro muchísimo. Sí, El Desterrado lo leí en ese año preparando una entrevista a Leonardo. Leí dos libros para la entrevista, El Desterrado y el síndrome de Falcón. Y del Desterrado, he vuelto a pensar en El Desterrado en los últimos 2 años muy constantemente, porque la idea de una primera novela me ha rondado mucho y me he tratado de imaginar a ese Leonardo de hace 20 años que estaba, o más bien dicho, de 22, de hace 22 años, de hace 23 años, que estaba gestando la arquitectura de esta primera novela. Una novela que me llama la atención en algo muy profundo en el contexto de una primera novela de un autor como Leonardo, y es que es una novela hecha con paciencia. En lo personal, yo en esta década de mis 20 años, me ha costado alcanzar paciencia para la escritura, y desde la primera página hasta la última, el Desterrado tiene esa calma. Fernando Iwasaki decía que ahí reina la lentitud, ¿no? Pero en el mejor de los sentidos, es decir, la contemplación del lenguaje, la contemplación de la historia. Así que quería preguntar y comenzar por ahí mis inquietudes para este diálogo, Leonardo. ¿Cómo fue su aproximación a esta primera novela? Pero sobre todo,
¿Cómo logró un acto de escritura que tiene tanto que ver con la lentitud, con la paciencia, en un momento que, al menos en mi caso, lo que hay es un poco de ansias y adrenalinas, creo yo, cuando uno quiere comenzar a escribir y se muere de ganas de publicar y de ver un libro impreso y ver las páginas? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Miguel. Bueno, fíjate tú que no es que yo no tuviera esas ansias. Yo empecé a escribir a los 24 años y estaba tan ansioso, con ganas de publicar un libro, ¿no? De hecho, le empecé a escribir cuando estaba por salir mi primer libro, que es La Luna Nómada. El Desterrado es mi primera novela, pero es mi segundo libro, ¿no? Yo creo que en el fondo pasó algo muy curioso que yo en realidad no tenía previsto. Es decir, yo siempre insisto en el hecho de que mis novelas surgen porque hay otros proyectos que fracasan. Yo ya venía desde los 20 años intentando distintos proyectos de novela. Tenía inclusive el descaro de tener una libreta de proyectos de novela, es decir, una cosa que empecé muy jovencito. Y claro, me costó entender que en realidad eran proyectos de cuentos, entonces que no eran novelas necesariamente, pero en esa energía tan vital que uno tiene a los 20 años, esa serie de ocurrencias, todo se fue decantando, mucho descarte, mucho botar ensayos, intentos, hasta que me pasó una cosa curiosa, es que en un cuento mío, normalmente cuando yo he terminado los cuentos, cuando termino los cuentos se quedan ahí y los olvido. Es decir, puedo estarlos retocando, a veces los dejo dormir un tiempo, pero me ocurrió una cosa con un cuento que está en La Luna Nómada, que se llama Peligro para Caminantes, que yo lo terminé de escribir y la tensión imaginaria de estar en torno a ese cuento no paraba. Fue una cosa muy rara, fue un descubrimiento. Ya había fracasado ya en un proyecto largo de novela que estuve investigando, pero y de pronto decía, no soy novelista. Entonces escribí esto y este cuento me quedó rondando y dije, qué sensación más extraña. ¿Por qué no siento que lo he agotado? Y no era cuestión de corregir el cuento, era que el cuento ya estaba terminado, pero me di cuenta que había algo más que pedía ser contado. Entonces, eso fue muy curioso porque me sorprendió como fenómeno. Entonces decidí ponerme un poco a explorar, ¿no? Y ahí empezó el trabajo con la novela. Y fíjate tú que no, esa lentitud o cuidado en el texto, no empezó así la novela. Yo estaba viviendo ya en Lima, me empecé a disciplinar con el proyecto de la novela y yo tenía una imagen que me hizo escribir en muy pocos meses, como unas 100 páginas, pero pésimamente escritas. Era un derroche verbal, donde básicamente, no sé si tienen presente la carátula de la primera edición y ahora de la última, la de Seix Barral, tiene la imagen de la Boca de la Verdad. Y esa Boca de la Verdad es esta enorme piedra que está en la iglesia Santa María en Cosme, junto al Tíber, ¿no? A la entrada de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, en esa primera versión, en ese manuscrito caótico y totalmente desordenado, era un delirio, era un personaje que estaba en una noche que se acerca a la Boca de la Verdad y en una alucinación la boca empieza a hablar. Esa boca de piedra, que hay la famosa leyenda que el que mete la mano y dice una mentira, le va a morder la mano. Pues en mi texto, en ese primer borrador escrito absolutamente con fervor y con fiebre y delirante, esa boca hablaba, era la que contaba la historia, ¿no? Bueno, cuando llegué a unas 100 páginas, ahí entendí un poco mi procedimiento para trabajar. Yo siempre necesito un primer borrador, unas 80, 100 páginas, para más o menos saber por dónde va la novela. Me di cuenta que ahí sí tenía una novela, que había una masa que tenía que ponerme a trabajar. Entonces ahí borré todo eso de ahí y empecé la novela desde cero, pero sabiendo más o menos, yo no hago guiones o escaletas, sabiendo más o menos a dónde iba. Y fíjate tú lo irónico, el contraste, el contrapunto que hay, es que finalmente en la versión final de la novela, yo ya lo puedo contar porque ya como es una novela que tiene 20 años, ahora mucha gente ya la ha leído, y además la novela busca otras cosas, pero en la novela esa máscara finalmente nunca dice ni una palabra. Fíjate tú lo contrario, ¿no? Entonces, claro, cuando yo tuve ese primer material, me di cuenta, y esto ya con esto respondo a tu pregunta, perdona que he hecho esta digresión, pero me parecía importante. Cuando ya tuve ese material, me di cuenta que la novela me exigía justamente no trabajar por impulsos ocasionales, no trabajar por sábados o domingos con muchas horas de trabajo, sino más bien disciplinarme. Y ahí me discipliné. Es decir, empecé a coger un horario de escritura que era todos los días de lunes a viernes,
los fines de semana a mí me gustan descansar, yo no soy un escritor de sábados o domingos, entonces de lunes a viernes dedicarle por lo menos 2 o 3 horas al día, ¿no? Y ahí empecé con un método que me obligó a profundizar, a detenerme, ¿no? Y eso fue un poco lo que caracterizó el trabajo de esta novela. Esto es más o menos para responder a tu pregunta, ¿no? Leonardo, acabas de mencionar, y Miguel también mencionó, el hecho de que comenzaste a escribir el libro en Lima, o parte del trabajo se efectuó en Lima. Y veo aquí también, cuando releí el libro para esta grata oportunidad, que en verdad es una paradoja, y es una paradoja doble, porque estás descubriendo, redescubriendo las raíces que tienes en Italia. Y el libro, parte del libro muy importante como personaje es Roma, no solamente los seres humanos que interactúan dentro de la trama, sino Roma como escenario. Eh, Al mismo tiempo, tú eres uno de los ejemplos más preponderantes de nuestra literatura como literatura de exilio. Háblanos un poco de esto, la conexión con Italia ya dentro de una literatura, y la conexión con la cultura a la vez europea y latinoamericana en tu obra. Sí, gracias, María. Mira, hay una cosa curiosa con el tema de las lecturas. Uno siempre tiende a reconfigurar a posteriori el archivo de lo que uno ha leído, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que tengo yo algunos para mí que son hitos, ¿no? Hitos que tienen que ver con precisamente esta sensación de desplazamiento, ¿no? Es decir, en la biblioteca de mi casa, yo siempre digo que esa era como mi cuna, ¿no? Yo vengo de esa biblioteca, de la biblioteca de mis padres. Obviamente estaban los libros de mi padre en español y los de mi madre en italiano, los pocos libros que se trajo mi madre de Italia, pero para mí fueron decisivos, ¿no? Y había para mí un texto que siempre me llamó la atención, que no tiene nada que ver directamente con lo que yo escribo, o yo al menos no lo encuentro en ninguna asociación, pero para mí fue muy, muy importante, que fue la figura de Dante y la Divina Comedia. O sea, para mí la Divina Comedia es un texto completamente enigmático, extraño. Sí creo que yo le debo una cosa, hay una cosa que señala Italo Calvino sobre la Divina Comedia, que es la visibilidad. La visibilidad, ese enorme poder de visibilidad. Yo creo en la visibilidad, es una de las cosas que más me interesa junto con la idea de ritmo. Entonces, por ejemplo, a mí la Divina Comedia me intrigaba mucho. Me intrigaba mucho además el discurso de la Divina Comedia, en el sentido de que Dante estaba buscando una lengua, estaba creando una lengua que de alguna manera era una suma, él estaba haciendo una síntesis de distintos registros. Para mí eso fue importante porque yo vivía una tensión de registros lingüísticos. Y esto lo explico muy simplemente por lo que ya he dicho algo, ¿no? Primero estaba el tema del italiano de mi madre, el español terrible que ella tenía, mi padre siempre se burlaba y de hecho nunca le corregía las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tomó muchos años entender que había un árbol que se llama limonero, porque mi madre le decía el árbol de los limones, o un árbol que era higuera, mi madre le decía el árbol de los higos, porque mi padre no la corregía, ¿no? Entonces ella se acomodaba, ¿no? Entonces, y después estaba el registro del habla de mi padre era cuencano, entonces tenía otras palabras, tenía otros giros, y yo de alguna manera sentía que tenía que encontrar un terreno, y quizás por eso escribo, y quizás por eso tengo esta dedicación a la literatura. La literatura es el espacio donde se fija una forma de lenguaje, donde no necesariamente se está copiando un registro lingüístico tal cual, no es un registro como una grabación, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de literaturas que yo encontraba y que veía y que de alguna manera estaban desplazadas, a mí me daban un terreno de estabilidad frente a la oscilación lingüística. Entonces, quizás eso iría un poco por ahí, ¿no? Es decir, los autores que yo siempre he estado leyendo me llaman la atención porque tienen un registro de voz en los que no hay un retrato literal de algo, ¿no? Siempre hay una operación donde están mediando una construcción o una síntesis. Y además también está el hecho de la experiencia lingüística, porque a mí también fue muy importante la época que viví en Quito. Yo vine a Quito de muchacho terminando la escuela, estuve 2 años y era otro registro idiomático. Entonces,
claro, para mí el lenguaje siempre fue encontrar una tercera lengua que pudiera conectarse con las otras, pero sin sentirse atada. Entonces, quizás por ahí viene mi interés un poco por literaturas, por ejemplo, el caso de la literatura latina, ¿no? La literatura latina, yo no sé latín, pero claro, ese acercamiento expresivo que ellos tienen, esa relación con la construcción del lenguaje, para mí siempre fue muy, muy importante. Te hablaría también de otro poeta que para mí es un poeta muy íntimo, que es el caso de Giacomo Leopardi. A Leopardi lo leí en unos poemas que tenía mi madre y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con otro registro, ¿no? Leonardo, la novela de algún modo tiene que ver con el totalitarismo, tiene que ver con el ascenso del fascismo. En ese sentido, es algo muy interesante el trabajo con la historia. Es un trabajo con la historia que, en mi opinión personal, ahora que he releído la novela para este evento, hay algo incluso de las tesis sobre la filosofía de la historia en narrar la violencia del fascismo, o esta violencia que de repente tiene la historia con H mayúscula, que entra a la casa de un ciudadano común y deja a los habitantes de esta casa desolados, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Yo pensaba que en los últimos 20 años justamente hay dos novelas ecuatorianas que tratan la violencia de ese estilo, y no en el Ecuador. El Desterrado y El Invitado de Carlos Arcos Cabrera. He estado pensando un poco en esta escritura de escritores ecuatorianos sobre momentos de autoritarismo, de totalitarismo en otro contexto. Entonces quería preguntarle también un poco sobre eso, cuál fue el motivo, más allá de que usted ha explicado incluso en el prefacio que había un interés de comulgar con el país de su madre. Mi pregunta es, ya desde el punto de vista de narrar esta violencia, ¿cuál fue el interés? Porque me resulta también un interés muy conectado con la memoria. Creo que algunas personas, entre ellas Iwasaki, lo han mencionado, ¿no? Hay un tema ahí que está vibrando y quizá es la memoria, no lo sé, le pregunto. Sí, Miguel, fíjate que hay dos ejes. Yo lo puedo ver ahora y lo puedo entender con distancia, porque en un primer momento yo nunca soy muy consciente del todo cuando estoy trabajando una novela. Creo ser consciente y realmente me doy cuenta que después hay otras capas, ¿no? Cuando pasan los años. Hay dos cosas. Ese vínculo con Italia no era solamente afectivo familiar. Había una cosa que a mí siempre me impactó mucho. Era que cuando yo iba a Italia hablaba con mis tíos. Y claro, piensa tú que en el escenario en el que yo crecí en Ecuador, cuando veíamos películas sobre la Segunda Guerra Mundial, aparecía Alemania, Francia, Italia, ¿no? Y obviamente, claro, cuando llegaba a Italia, yo dije, pero claro, pero ese es el sitio donde viene mi madre. Mi madre hablaba muy poco. Obviamente, claro, ella no vivió la Segunda Guerra Mundial porque ella nació el año 38, o sea, su infancia está vinculada a la guerra. Alguna anécdota me contó del hambre que pasaban, la situación terrible. Nunca me olvidaré que en algún momento ella me contaba que comer un huevo era un lujo. O sea, ese tipo de cosas a mí me impactan, ¿no? Entonces, y me impactaron mucho. Pero claro, cuando yo conversaba con tíos míos, que eran todos mayores, mi madre era la última de dos hermanos, yo les preguntaba sobre la guerra. Lo que a mí más me sorprendía, porque yo esperaba relatos heroicos, trágicos, entonces, era que se ponían a reír. Tenía dos tíos míos, Sio Orlando y Sio Pietro, que ellos eran los mayores, y Horacio, el mayor de todos. Cuando se reían, y yo, claro, me quedaba perplejo. Yo, un muchachito de, ¿cuántos? 12 años, 13 años, me quedaba perplejo porque dije, pero ¿por qué se ríen? Entonces, y claro, obviamente era una risa de nervios. Y después comprendí también, claro, cuando uno vive un periodo histórico, obviamente fue tan terrible la historia que el humor de alguna manera trata de opacar eso de ahí, pero también hay una faceta de no comprensión, es decir, esto por ejemplo lo señala mucho Tolstoy, ¿no? Es decir, no solemos comprender el tiempo histórico cuando lo vivimos, necesitamos que pase un tiempo. Es un poco como las relaciones a veces sentimentales. Hay que entenderlas con un tiempo, ¿no? Entonces uno empieza como a buscar espejos en la niebla. O sea, es una cosa bien extraña, ¿no? Uno
cree ver un retrato y después lo empieza a entender, ¿no? Entonces, había por una parte ese tema, y era para mí un enigma. Era un enigma de entender la violencia que pasaron. Después las historias familiares de mi familia, particularmente mi abuelo, sufrieron mucho el tema del fascismo porque mi abuelo nunca quiso simpatizar con el gobierno de fascista italiano y pagó las consecuencias. Pagó las consecuencias porque obviamente no seguía eso de ahí. Había unos carnets que había que sacar, él no quiso sacarlos, se resistió mucho. Entonces, pagó, y me acuerdo que mis tíos se quejaban a veces, decía, ¿por qué mi abuelo César no se preocupó por ceder? Entonces, eso a mí me intrigó. Yo nunca lo pude conocer a él. Yo apenas pude ver a mi abuela cuando era muy pequeñito, ¿no? Pero después hay otra historia, que es la historia secreta de la novela. Y es que cuando yo empiezo a escribir la novela en el año 94, ya conté que estaba en Lima, a comienzos del 95 empezó el conflicto con Perú. Y eso para mí marcó la novela. En la novela no se ve, pero es una atmósfera que está ahí. Y es la atmósfera de que te cae encima la historia. Yo era un ecuatoriano viviendo en Lima y por lo tanto yo era el enemigo. Enemigo, obviamente, por la condición del origen del país, pero enemigo nada. Yo vivía muy feliz en Lima y tenía muy buenos amigos, ¿no? Pero claro, me cayó ese peso y de pronto me di cuenta de lo brutal que es la historia, de lo brutal que es los momentos políticos, cómo pueden caer sobre uno sin que uno tenga, yo que soy lo menos nacionalista del mundo, sin que tenga ningún espíritu de estar reivindicando valores nacionales. Y claro, y de pronto te cae encima y no había manera. Yo me acuerdo que durante todo el periodo, las semanas más intensas, las noticias de prensa eran terribles. O sea, prender el televisor, a mí que me gusta ver, bueno, me gustaba ya no tanto ver noticieros, ver la noticia de que, claro, todo el mundo era criticando a Ecuador y era el enemigo. Y claro, yo no podía ver televisión. Entonces me acuerdo que me tomé mi mes de vacaciones, me lo tomé ahí, en el trabajo en el que estaba, y me dediqué a ir a la playa, me veía con mis amigos y esto, pero trataba de romper con eso porque me di cuenta de que ahí venía el peso de la historia. Entonces, de alguna manera, la historia de ese fascismo me canalizó estas dos cosas. El tratar de entender cómo era posible caer en una locura colectiva del poder, de la imposición del poder, y a su vez cómo la historia es fatal y cae sobre los individuos sin que ellos hagan absolutamente nada. La pregunta de Miguel me da la opción de traer a colación un tema que me es muy querido, como tú conoces, que es la conexión, la frontera entre lo que es historia y lo que es novela. Las diferencias, las coincidencias que se pueden encontrar entre ambas. Y leyendo El Desterrado, es muy evidente que te documentaste con mucho cuidado, no solamente desde un punto de vista personal, sino también desde un punto de vista histórico. Como mencioné ya, Roma es uno de los personajes de la novela, básicamente. Y también, bueno, lo que fue en ese entonces el régimen fascista. Cuéntanos, Leonardo, un poco más sobre esto. ¿Cómo fue esa documentación que efectuaste para la novela? Gracias, María. Sí, tú eres una gran historiadora, admiro mucho tu trabajo. Yo soy un profano, nada más. Es decir, en realidad te voy a comentar una cosa bastante curiosa. Yo hice mi primera idea de novela en la que trabajé y estuve 2 años investigando. Fue un error investigar antes de escribir. Fue una novela sobre la expulsión de los jesuitas de las colonias americanas, ¿no? Entonces, ese proyecto, ya lo he contado otras veces, me llamaba la atención porque todos terminaron yendo a Italia. Entonces yo dije, esto es. No sabía yo por dónde iba. Cometí el error del novato de creer que una novela, si se monta sobre los rieles de la historia, tiene montada su propia historia. Y eso no es verdad. Entonces, para ese caso sí investigué muchísimo, pero no avancé nada escribiendo. Y más bien para El Desterrado, no investigué tanto. Más bien lo que fui muy cauteloso de sí respetar ciertas coordenadas generales, pero sobre todo centrarme en la psique de los personajes. De manera que los hitos de referencia histórica fueran muy delicados, pero que no me exigieran ahogarme sobre documentación, porque yo ya había fracasado con el otro proyecto, pasé 2 años, me hice una biblioteca sobre el siglo XVIII y no me sirvió de nada. Entonces fui muy cauteloso. Ahora, lo que sí hice, por ejemplo, fue una documentación muy estricta respecto a Roma, los espacios, las distancias, los sitios,
algunos detalles de referencia, pero no me preocupé, y de hecho me acuerdo que cuando escribía, y mientras iba escribiendo, iba marcando muchas X. Entonces, estaba a tanto de distancia, X. Ya después averiguaría el dato. Y eso para mí fue muy importante porque me permitió fluir con la novela. Es decir, realmente me puse en el registro de la novela. Y eso genera, no sé cómo la veas tú, pero que aunque es una novela que está situada históricamente, no te da la sensación de que estás leyendo una novela histórica. Eso para mí era era el kit del asunto. Porque había muchas novelas latinoamericanas y concretamente ecuatorianas, voy a ser un poquito crítico, que a mí no me gustaban porque yo veía que la historia les pesaba encima. Los autores como que caminaban con camisas de fuerza dentro de la historia por ser fieles a la historia. Pero una novela es una novela, no es un documento histórico, ¿no? Entonces, más bien fue así, fue un poco como trabajar, ir caminando con cuidado de no querer meterme con temas demasiado históricos. Obviamente hay cosas, refería por ejemplo a esa gran escena final del desfile de las madres que organiza Mussolini. Fíjate tú, justamente como mi abuela Fedora tuvo 12 hijos, y ya siendo muy mayor, ¿no? Mi abuelo ya había fallecido, no, perdón, no, mi abuelo no había fallecido todavía, a ella le dieron un reconocimiento por tener 12 hijos, eso hacía el fascismo. Entonces ella lo aceptó, porque ya mi abuelo era que se quería meter en problemas, decía, no aceptes, pero ella ya aceptó porque el fascismo les daba eso. Entonces eso sí lo investigué muy al detalle, pero no mucho más. En realidad tenía que escaparme de esas restricciones de historia porque yo no estaba haciendo una novela histórica. Es una novela situada históricamente, ¿no? Leonardo, hay algo que también me llama la atención desde el punto de vista formal, y estaba tratando de ver novelas de finales de los 90 y principios del 2000, y en la literatura latinoamericana como que ya comienza a imponerse la dictadura del yo, ¿no? Y hay algo, hay dos detalles formales que me llaman mucho la atención en la novela. El primero es que no hay una primera persona en el narrador, hay un narrador extradigético, y me llama la atención desde el punto de vista de la apuesta estética, que termina siendo también un mensaje de cierto raigambre literario, en el sentido de no seguir la corriente, de no seguir el rebaño, me parece a mí, no lo sé. Y el otro tema también es algo que usted ha comentado en varias ocasiones, y es la única frase que Orlando dice como personaje protagonista durante la novela, que en el fondo no es una frase, es una palabra, ¿no? Entonces quería hacerle, en el fondo las dos preguntas tienen que ver con el lenguaje y la visión frente al lenguaje. ¿Cómo fue eso, Leonardo? Sí, mira, es verdad, a mí me preocupaba un poco el facilismo, me preocupaba un poco caer efectivamente en esa época, bueno, en realidad siempre hay momentos en que hay repuntes y bajan, donde hay muchas novelas ahora estamos viviendo un momento también de autoficción, de registro en primera persona. Yo me resistí un poco porque me preocupaba un cierto facilismo, ¿no? Entonces, me preocupaba una especie como de creer que solamente con dar cuenta de tu propia experiencia biográfica ya era suficiente en una novela. Yo las novelas que había leído, me daba cuenta que había una construcción, una articulación muy compleja, inclusive en narradores del yo, por ejemplo, como Henry Miller. Entonces, que hay un gran proceso de construcción, ¿no? Entonces me preocupaba un poco eso, o sea, dejarme arrastrar, y porque lo había intentado yo también, había escrito muchos cuentos en primera persona, tuve un borrador de proyecto de novela en primera persona, pero que se me caía en las manos me parecía absolutamente aburrido. Y después, también un poco por ese tema del lenguaje, que ya comenté, la idea de la no traslación de un lenguaje específico, porque para mí era un poco como caer, era como hacer un pacto con una parte de mí traicionando a las otras. Es decir, si yo cogía un solo lenguaje, si yo cogía, algún momento inclusive me planteé, dije, de pronto debería escribir en italiano. Obviamente cosa que no se iba a dar, pero al momento lo pensé y garabateé cosas, ¿no? Pero claro, hubiera sido totalmente incoherente conmigo mismo, como ponerme a escribir un registro estrictamente guayaquileño o pretender el registro de mi padre. Es decir, esa elección de un solo lenguaje
para mí era traicionar a las otras partes. Entonces, quizás por eso había un trabajo de construcción, ¿no? Es decir, ¿qué es el yo? Es decir, en esa época yo no quería, mi yo no era lo suficientemente estable, creo que tampoco lo sigue siendo ahora, pero de todas maneras, era un yo en el cual me parecía muy estrecho. Yo tenía que ver otro tipo de cosas y por eso me llamó la atención trabajar esa mediación en el lenguaje. Fíjate tú que ese borrador inicial, ese primer mamotreto, donde la boca hablaba en primera persona. Hablaba en primera persona, ¿no? Entonces, y después hizo un cambio, ¿no? A mí después me ha llamado la atención encontrar algunos casos de varios novelistas, por ejemplo, Kafka. Kafka hizo una conversión, yo me enteré después, hizo una conversión sobre algunas de sus novelas, me parece que era El Castillo, que estaba narrada en primera persona, y después lo cambió. Lo mismo le escuché una vez a Antonio Muñoz, bueno, no lo escuché, lo leí en un texto de Antonio Muñoz Molina, que él también iniciaba sus novelas en primera persona y después las cambiaba a tercera. Entonces, al menos en las primeras, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Y eso ocurrió así. Desconfiaba mucho de ese yo autobiográfico y de ese lenguaje muy personal que podía tener fecha de caducidad, me explico, fecha de caducidad. Entonces, por eso tomaba un poco de distancia, ¿no? Y creo que sigo todavía en ese registro. Muy difícilmente me detengo, salvo quizás en el libro flotante, pero que ahí hay un juego irónico con el libro flotante, pero eso ya es otro tema, ¿no? Sobre los puntos de vista lúdicos que encontramos en tu novela, Leonardo. Yo soy miembro de la American Name Society, que entre varios temas que trata, es una investigación sobre los nombres de protagonistas de novelas y lo que significan y cómo se pueden comprender dentro de lo que el novelista, el escritor ofrece al público. Y leyendo El Desterrado, básicamente existen tantas cosas interesantes desde un punto de vista de nomenclatura. Tu Orlando Dal Bono, que trae a la mente al mismo tiempo al Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, y también el Dal Bono de Bueno. Y uno de tus personajes también tiene una connotación un poco interesante. ¿Por qué? Porque Nebbiolo Bentornato trae a la vez a la mente Nebbiolo, que es un vino, y Bentornato, que es literalmente un vino de buen resultado. Esas facetas lúdicas del Desterrado nos demuestran los muchos niveles que están involucrados dentro de tu ficción. Coméntanos un poco más sobre ese tipo de niveles, Leonardo. Sí, bueno, tú tienes una sensibilidad particular para los nombres, María, y yo creo que lo has notado muy bien. A mí me apasionan los nombres, le doy muchas vueltas, me puedo pasar llenando páginas para ir buscando un nombre, pero a veces las argumentaciones mías o las que yo me invento pueden ser como arbitrarias, ¿no? Fíjate tú, el tema de Orlando Dal Bono, sí, había una cosa que tenía que ver con una ironía como el hombre bueno, ¿no? Entonces, Dal Bono parecía, y es un hombre bueno, ¿no? Termina pagando las consecuencias por decirle sí a los fascistas. Pero ahí hay una cosa curiosa, no sé por qué, me imaginaba que Orlando, yo necesitaba un hombre que fuera calvo como él. Entonces, y esto es una anécdota, una anécdota familiar, ¿no? Entonces, mis tíos mayores pues estaban medio calvos, ¿no? Entonces yo a ellos me los imaginaba como protagonistas, aunque en realidad de alguna manera Orlando es como un trasunto muy, muy modificado de mi abuelo, ¿no? Entonces, pero yo necesitaba un hombre calvo. O sea, te va a sonar raro, pero era como jugar con la grafía, ¿no? Entonces, y Orlando Dal Bono, con todas esas O que tiene y esas A que tiene y esas B curvas, para mí era un hombre calvo. Entonces, Orlando es un nombre calvo, ¿no? Entonces, para que veas el nivel de juego, ¿no? Entonces, el nivel de juego que hay, ¿no? Y con Nebbiolo Bentornato, sí está lo del tema del vino, la decantación, pero en realidad me gustaba más jugar con el tema de la bruma, la niebla, ¿no? Entonces, y Bentornato en el sentido que siempre volvía, y era bienvenido porque volviera. Es decir, de hecho, él es un narrador que está cifrado y metido en la novela. Es decir, eso lo vas descubriendo a medida que lees el relato y te das cuenta, uno siempre se pregunta, bueno, ¿quién narra esta historia, no? Hay un narrador omnisciente, pero de pronto notamos que hay también alguien que lo está mediando, y es él, ¿no? Entonces, en el sentido del contador de historias que siempre vuelve,
las historias que siempre vuelven, ¿no? Y así me podría pasar contándote de muchos personajes que son un montón de guiños y de juegos. Yo me divierto mucho, ¿no? Entonces, buscándoles nombres. Y a veces hay casos de nombres que vienen porque sí, que no los pienso mucho, pero de pronto se imponen. Entonces, es parte divertido el tema de la ficción, o sea, manejar esa relación con los nombres, ¿no? Leonardo, en el prólogo de la edición de la Academia de la Lengua al Quijote, Vargas Llosa reflexiona sobre la novela como acto de libertad. Y en otra de mis preguntas pensaba un poco en el totalitarismo, algo que no mencioné es que estaba también en esta segunda lectura o primera relectura del Desterrado que he hecho. Pensé también en Kundera, en el libro de la risa y el olvido, y obviamente en la insoportable levedad. Y quería preguntarle un poco eso, ¿no? Si hay algo que a Kundera le llama la atención, es cómo el espectro político deviene inevitablemente en algo metafísicamente relevante para el espíritu libre. Y es muy interesante, por ejemplo, una escena que recuerdo de la insoportable levedad, cuando el hijo de Stalin está preso por los ingleses y está harto de compartir el baño con los otros presos, perdón, estaba con ingleses preso dentro de la Alemania nazi y estaba harto de compartir el baño con el resto de presos políticos porque él estaba acostumbrado a ser el hijo de Stalin y a tener muchos sirvientes y el asco que le provocaba el estado del baño hizo que un día camine hacia los alambres de púas y muera en un intento de huida que él estaba consciente de que no iba a huir, de que hacía eso para que lo maten o para morir. Y Kundera señala que ese es el momento, la única muerte con profundidad metafísica que hubo en toda la pesadilla autoritaria del estalinismo y probablemente de la Unión Soviética. Entonces, esta segunda relectura del Desterrado me ha llevado a eso y a preguntarme qué incidencia tiene en el Leonardo Valencia de hoy pensar en este acto de libertad que fue publicar en el año 2000 su primera novela. ¿Cuál es la contribución que le ha dado a usted desde el punto de vista del espíritu y de la libertad como búsqueda importante de la vida? Mira, una cosa curiosa, nuevamente, esta es la ventaja de la perspectiva, ¿no? Es un poco duro de decirlo para mí, pero un poco darme cuenta de que es terrible, pero no aprendemos. La historia se vuelve a repetir. Fíjate tú, mi novela tiene que ver con una historia inspirada en una época que yo no viví, la época de mis abuelos, prácticamente, ¿no? Pero cuando después que la publiqué en el 2000, hemos pasado unos procesos de fanatismo político, de imposiciones, de populismos, una cosa que me parece impresionante. Entonces, claro, ya descubrir la experiencia, ya mi propia experiencia, que después he tratado también de acercarme a través de otras novelas, pero ver cómo esto se repite. Entonces, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque, claro, obviamente uno siempre piensa en una primera novela, uno suele olvidarse de sus primeras novelas, hay personas que no quieren ni saber de sus primeras novelas, ¿no? Pero curiosamente esta novela se ha ido reeditando y a mi modo de ver, aunque yo ya me siento un autor distinto, pero me doy cuenta que sí toca esos temas y es que es terrible ver cómo esto se repite. Y por eso precisamente creo que hay que escribirlo. Yo creo que hay que escribir siempre para justamente hacer caer en la cuenta de que seguimos repitiendo los mismos errores, de que tenemos que ser conscientes de que no hay que decir sí, hay que decir no. Me explico, mi personaje utiliza después un subterfugio. Después del sí que dijo, quizás ya lo tenía pensado, no lo voy a contar porque eso sí es parte de la anécdota de la novela, de la trama, pero yo creo que el gran problema es ese. Y en eso sí me llamó la atención concentrarme en eso, o sea, en que mi personaje solamente diga una palabra, que seamos conscientes de que a veces una palabra, decir sí, no es tan conveniente. Hay que saber decir no. Y decir no al poder político, decir no a la independencia. Yo como escritor me considero una persona que necesito estar alejado del poder para poder tener una visión libre, para opinar,
para poder no sentirme coercionado, perdón, para someter lo que uno está diciendo. Y porque en el fondo los modelos de escritores que yo he admirado siempre han tomado siempre esa distancia frente al poder político. Y en el caso de la novela también tiene que ver un poco con el escenario del que yo venía. O sea, el Ecuador que yo dejé el año 93 cuando me fui a Perú, era un escenario que se estaba yendo a pique políticamente. Yo me acuerdo cuando viví en Perú, estuvo de presidente Abdalá Bucaram, yo estaba aterrado, no quería saber nada de Ecuador. O sea, por la clase política, por el fanatismo político, por las prepotencias políticas. Tanto así que tengo un vacío en mi memoria histórica. Cuando a mí me hablan de Lucio Gutiérrez, para mí casi no existe como presidente. Yo desconecté totalmente de lo que pasaba en Ecuador con la política. Pero mira después lo que pasó en Ecuador. Hemos pasado unos años de una prepotencia política enorme y de alguna manera, bueno, para eso los libros quedan. O sea, hacernos reflexionar un poco de dónde venimos y qué procesos políticos hay detrás, ¿no? Buenas, Leonardo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, si estás de acuerdo, pero antes quisiera informarles que la edición ebook del libro está disponible ya en las plataformas Google Play, Casa del Libro, bajalibros.com y la próxima semana en Amazon. El libro físicamente estará disponible recién el próximo año en abril del 2021. Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas. Hay dos exactamente que tienen que ver con justamente el hecho de que hayas empezado a escribir esta novela en Lima y con respecto a justamente la lejanía. Te pregunta Marcelo, ¿de qué manera estar lejos del lugar natal ayuda a desarrollar un proyecto novelístico? ¿Cuánta patria necesita un novelista? Bueno, esa segunda parte de la pregunta tiene que ver con un ensayo mío del síndrome de Falcón, ¿no? Es muy complejo responderlo, pero voy a responder la primera, ¿no? ¿En qué sentido me ayudó a estar fuera, ¿no? Yo creo que en el fondo es un poco desconectar un poco de un cierto agobio de la vida cotidiana y de alguna manera poder encontrarse, escucharse a uno mismo. Yo creo que esto es importante. Obviamente, en ese momento yo era muy joven, entonces tenía una relación muy conflictiva con Ecuador y quería irme bajo cualquier concepto, ¿no? Entonces, pero en el fondo yo creo que entendiéndolo ahora, tiene que ver con el hecho de descansar un poco de estos ruidos cotidianos de la vida. Obviamente uno adquiere otros ruidos. Cuando me fui a Perú adquirí ese ruido del tema de la guerra y otros más de lo que me tocó vivir en Perú en esos años. El periodo Fujimori fue tremendo hacia los últimos años. Pero yo creo que básicamente es el tomar distancia. Ese tomar distancia es importante. Yo creo que la escritura es una forma de liturgia laica en la que uno necesita un cierto silencio. Esto María y Miguel lo saben perfectamente. Hay un momento en que necesitamos estar en silencio. Yo necesito absoluto silencio. Yo no necesito comodidades, yo necesito silencio para trabajar. No tengo manías de papeles específicos, de tintas, de música. No, yo necesito absoluto silencio. Y eso tiene que ver un poco con ese tomar distancia. Y si uno a veces lo encuentra yéndose a otra ciudad, cambiándose de casa o cambiándose de país, pues puede ayudar algo a ese proceso de escritura, ¿no? A veces también un poco cuando también uno es joven, cuando uno todavía no se ha abierto un camino, le resulta muy pesado ver el medio en el que está, le resulta como inasequible. Y uno tiene la idea de que si se va a otro sitio, las puertas se van a abrir. A veces las puertas en otros sitios son tan difíciles como las de tu país. Entonces, pero tiene que ver un poco con esa dinámica, ¿no? A veces marcharte a otro país te ayuda. Y si tienes que hacerlo, hazlo. Es importante hacerlo, ¿no? No se te escucha, Terry. Sí, ya. Vamos por la otra pregunta de parte de María. La boca de la verdad también me recuerda a una escena del Quijote, cuando arman el engaño de la cabeza encantada en la casa de don Antonio. ¿Hay alguna reminiscencia de esto? En realidad no. Yo soy un gran admirador del Quijote. Es un texto que me gusta releer de vez en cuando, pero en realidad no. La imagen de la boca de la verdad es más bien tiene que ver con un terror infantil mío, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa boca, mis tíos, cuando yo llegaba a Roma, como tenía una familia tan grande, de alguna manera mis padres descansaban de ese pequeño muchacho inquieto,
Entonces me soltaban con mis tíos y con mis primos. Entonces mis tíos me llevaban a hacer turismo, me llevaban a recorrer los sitios y nunca me olvidaré de la vez que vi esa máscara. Me impactó muchísimo, me sorprendió. Y en realidad surge de ahí, no surge de la imagen del Quijote. Ya. Y acaba de entrar otra pregunta y creo que luego de esto vamos al tiempo de despedidas y de concluir. De parte de Andrés, los judíos concluyeron, luego de siglos de exilio, que son la patria del libro, es decir, su único arraigo era con la Torá. ¿Consideras que tu verdadera patria es la novela, dada la idea de desarraigo? Sí, fíjate que es una pregunta interesante. Yo siempre he tenido admiración por la cultura judía letrada, eh, porque esa relación que tienen con la escritura. Estoy pensando en un caso de un autor que me gusta mucho, que es Edmond Javés, con el libro de las preguntas. Es un libro maravilloso que de alguna manera te muestra que sí, la casa de un escritor, yo al principio pensaba que era la novela. Con los años entendí que en realidad es la escritura. Obviamente a mí me interesa la escritura de novela, pero en realidad es la forma de escritura, es una forma demorada. Yo creo que de alguna manera ya lo comenté cuando decía esta tensión que yo estaba entre distintas identidades idiomáticas, ¿no? Eh, Aceptar una para mí hubiera sido excluir la otra. Entonces, esta síntesis en el lenguaje, de alguna manera, para mí sí es como una morada, es como una casa. Yo soy una persona feliz cuando escribo. Por eso para mí es la primera actividad del día. Entonces, empezar muy temprano a escribir, una vez que tengo esa escritura, como que puedo descansar. Entonces, mi casa íntima está llena de paredes de papel. Entonces, ese es mi verdadero hogar. Y en ese sentido, yo creo que la cultura judía ha trabajado mucho esta relación con el libro de referencias. Soy totalmente afín a eso y creo en eso. Y la literatura es esa forma de hogar. Hogar que también encuentra el lector. Entonces el lector cuando abre un libro, yo siempre tengo la imagen de que el libro te abraza, es como que abre las tapas del libro, es como unos brazos abiertos que te están acogiendo, ¿no? Esa es la felicidad del libro y la felicidad de la literatura. Bueno, antes de despedirse, tenemos todavía un poquito de tiempo. Les cedo la palabra, perdón. Agradecer, por supuesto, a la Feria del Libro, agradecer a María, agradecer a Miguel, a ti, Leonardo. Repetimos hoy porque ayer también estuvimos juntos. Entonces, les agradezco muchísimo y, por supuesto, a la editorial Sex Barral y a la librería que represento, Librería Española. Por favor, si se quieren despedir, tenemos todavía unos 7 minutos. Muchas gracias. María. Je te remercie, Thierry. De nuevo quisiera agradecerles por esta oportunidad de estar presente. Tú sabes, Leonardo, que soy admiradora tuya desde mucho antes de conocerte personalmente. Para cada uno de nosotros quienes te admiramos, una nueva novela tuya representa poder entrar precisamente en lo que acabas de mencionar, en esa casa de papel que es tan tuya como es nuestra. Creo que en algún momento te escuché decir que intentas no repetirte y que por eso dejas espacio entre novelas. Y en verdad has dejado espacio entre todas las tuyas, la más reciente y una de las que más he disfrutado, La escalera de Bramante. Ojalá que después de la misma no nos dejes por mucho tiempo esperando por la próxima. Gracias, Miguel, también por... No puedo pedir más que esto. Una ocasión fantástica. Gracias, María. Bueno, quería hacer un último comentario. Estaba recordando que en el 67 a Clarice Lispector le pidieron que mantenga una columna en el Jornal do Brasil y en una de sus columnas escribió una frase que me parece alucinante y dice: quiero que los otros comprendan lo que jamás entenderé. Yo no sé con el desterrado Leonardo si usted de algún modo ha comprendido algo en sus búsquedas personales, pero yo sí. Definitivamente su obra y la puerta a su obra fue El Desterrado. Me ha permitido indagar en un mundo que es absolutamente luminoso y que es el que me llama, el que yo siento, que es el mundo al que pertenezco, que es el de la escritura,
Entonces sentí cuando lo leí ese llamado. Hay libros que a uno le llaman a la escritura y el suyo fue uno de esos, o su obra en general me ha llamado de ese modo. Creo que Bolaño decía algo al respecto y estaba también pensando en que Bolaño leyó esta novela. Así que mi agradecimiento profundo por haberme tomado en cuenta para este evento magnífico. Siempre estar junto a usted y junto a María, una amiga tan querida, es un honor para mí. Muchas gracias. Gracias, Miguel. La verdad que para mí es un gusto poder, siempre es un gusto poder tener contacto con los lectores, porque, como siempre yo he dicho, yo creo que yo aprendo, es decir, como he entendido que el proceso creativo y de escritura tiene distintos niveles, y en algún momento comenté el tema este, uno cree que cuando está escribiendo tiene el dominio racional de lo que está escribiendo, al menos en ficción, ¿no? En ensayo quizás uno tiene un poco más de control, pero en el caso de la ficción, no, es decir, yo normalmente cuando van pasando los años y van viniendo nuevas lecturas de los lectores, yo me quedo sorprendido a veces de cómo fue posible que yo escribiera eso. Es una cosa que a mí no me sorprende siempre, y por eso siempre tengo un espíritu de espera, ¿no? Es decir, mis libros nunca tienen una pegada inmediata, o sea, con los años van llegando nuevos y nuevos lectores, y es algo que ya lo entendí en mi propia dinámica. Y como decía María, sí, efectivamente, trato de esperar. O sea, ahora, por ejemplo, después de la escalera de Bramante, me estoy tomando un tiempo y me voy a tomar más tiempo todavía. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora no tiene absolutamente nada que ver con novela, porque me aburriría tener que repetirme. Creo que la novela, como en algún momento comentabas, Miguel, o sea, efectivamente es la absoluta libertad y hay que respetar esa libertad y hay que cuidarla. Vivimos un tiempo en el que parecería que hubiera una desesperación por la sobreproducción, y yo creo que la novela tiene que tener su tiempo. No tenemos, yo soy de la idea de los escritores que de alguna manera siguen trabajando una exploración y que no están preocupados por publicar tantos libros. A mí ya, de hecho, inclusive haber ya publicado 4 novelas, ya me parece mucho. Entonces, obviamente que hay libros y tengo otros proyectos en mente, pero siempre espero. Es necesario esperar. Y mientras tanto se da esa espera, tengo la suerte de ir conociendo lectores privilegiados y tener grandes amigos como ustedes que me permiten entender esa cosa misteriosa que termina siempre siendo la escritura. No quiero mistificar el hecho de la escritura. Creo que la escritura se puede aprender, hay que trabajarla, hay que forjarla, pero hay una parte, hay una faceta de enigma y de misterio que hace que sea eso que has señalado tú, por ejemplo, de Clarice Lispector, que justamente hoy celebramos el aniversario de sus 100 años de nacimiento, una gran escritora, una gran maestra, una de mis escritoras admiradas. Entendía muy bien esa relación con la escritura. Cada libro de ella es una exploración diferente. Y eso yo creo que es el reto y la aventura de la literatura. Así que yo la verdad estoy muy agradecido con todos. Gracias a Thierry por tus palabras, por tu introducción, por tu afecto siempre y el cariño que tú le pones a los libros. Siempre en Librería Española uno encuentra los libros que necesita encontrar. Y gracias a María por tu amistad, por tu lectura, y a Miguel por las mismas razones, ¿no? La verdad me siento muy acompañado, y para mí esto es un aniversario importante. Son 20 años de esta primera novela, a la que quiero mucho, porque siempre una primera novela es un trabajo descomunal que uno no entiende a dónde va. Tú has hablado de luminosidad, Miguel, pero para mí hubo mucha oscuridad. Yo tuve que abrirme camino para tratar de entender algo, ¿no? Algo queda y espero que los lectores puedan disfrutarla, ¿no? Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos del exterior, como tú, María, que nos escuchan y que tienen la oportunidad, eso sí es una bondad de lo virtual, de poder estar cerca a la final con esta feria virtual del libro. Así que a todos los ecuatorianos que nos escuchan afuera, muchísimas gracias, una feliz noche y otra vez muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro El Desterrado, no sin antes recordarle visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Siendo esto, damos fin a la jornada del día, deseándoles una feliz noche. Los esperamos mañana.